¿Cómo les va? En la primera clase de Poiseuille habíamos visto la ley y a partir de la ley de Poiseuille que hablaba del flujo y que analizaba la ley general, establecía Poiseuille los factores de resistencia. Bien, en esta clase lo que vamos a hacer es incorporar los factores de resistencia al aparato cardiovascular. Recuerden esto, Poiseuille estudia sistemas constituidos por tubos rígidos en donde la resistencia permanece constante. Por lo tanto, si alguna vez te preguntan si la ley se cumple del sistema cardiovascular, la respuesta debería ser físicamente no, pero nadie escapa a la posibilidad de utilizar los factores de la resistencia analizados por Poiseuille para poder interpretar cómo se comportan los factores a nivel cardiovascular. Esto es lo que vamos a intentar explicar hoy. Bueno, los factores de resistencia, según Poiseuille, son tres: el radio, la viscosidad y la longitud. Y él considera físicamente que el radio es el factor más importante, ya que mínimos cambios del radio originarían grandes cambios de resistencia al flujo. Por eso, en la ecuación, Poiseuille coloca el radio elevado a la cuarta potencia. Bien, en un sistema de tubos rígidos, el radio de un tubo permanece constante, por lo tanto, la resistencia debería permanecer constante. Pero ¿qué pasa si por alguna causa externa el tubo reduce su radio? O sea, imaginen un caño en la pared, un caño que pasa agua por la pared, y por alguna cuestión alguien golpea el caño y el caño se abolla, y eso reduce el calibre del caño. Aunque no lo haga tan significativamente, mínimos cambios del radio originarían grandes cambios de resistencia. Eso en un sistema hidráulico se vería reflejado en algo muy sencillo, que sería el menor caudal o flujo, ¿tá? Que después, llamando a un plomero, debería resolverse generando aumento de la presión, ya que a mayor resistencia, mayor debería ser la presión para que el flujo permanezca constante, en general. A nivel cardiovascular, las cosas son físicamente parecidas, claro, pero ya hablamos de tubos distensibles. Los vasos sanguíneos no son rígidos, son distensibles, algunos más distensibles que otros. Y esto va a depender mucho de la pared vascular, de la estructura histológica de la pared. Como ustedes habrán visto con pollo, las grandes, medianas y pequeñas arterias son vasos que tienen un predominio de fibras elásticas, lo cual convierte a estos vasos en vasos que tienen distensibilidad, pero más que distensibilidad tienen elasticidad. Recuerden que físicamente la distensibilidad es una propiedad y la elasticidad se opone a la distensibilidad. Pero bueno, cuando ustedes leen la bibliografía oficial van a encontrar que todos los vasos son distensibles, pero en las grandes, medianas y pequeñas arterias, esa distensibilidad está muy reducida, ya que son más elásticas que distensibles. ¿Queda claro? A ver, nadie dice que la arteria es distensible. Todo el mundo dice las arterias son elásticas. ¿Sí? Perfecto. Pero físicamente tienen cierto grado de distensibilidad, claro. Comparado con las venas son más distensibles, mucho más distensibles que las arterias. De ahí a la función de reservorio en una vena y de conducción en una arteria. Bien, eso es con respecto a las arterias. ¿Las arterias pueden modificar su radio? Sí, sí, sí. Ese radio puede verse modificado en un mismo vaso, ¿tá? Por la propia elasticidad. ¿Sí? Ahora, esa elasticidad que permite modificar el radio también le otorga a este vaso la propiedad de no romperse. Porque ustedes piensen en esto.
Cuando hay un aumento del volumen de sangre que atraviesa el interior de un vaso arterial, volumen sistólico, la presión que ejerce este volumen sistólico sobre la pared, llamada presión arterial sistólica o fuerza distensora, lo que hace es estirar a la pared. Cuando la pared se estira, geométricamente lo que aumenta es el radio. Cuando la pared se estira geométricamente, lo que aumenta es la tensión elástica, producido por el componente elástico, que lo que va a hacer es tratar de evitar que la pared se rompa. Pero bueno, como consecuencia el radio se modifica, porque la pared es elástica. Esa elasticidad es lo que le permite a las grandes, medianas y pequeñas arterias ser vasos muy difíciles de romper, pero fundamentalmente van a ser vasos que pueden permitir la conducción de la sangre. Porque ustedes van a ver que esa onda de presión que se produce por el paso de la sangre le permite al vaso conducir la sangre a través de una onda de pulso, que no es nada más ni nada menos que la diferencia entre la onda de pulso sistólico y diastólico. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, este dato es fundamental para entender por qué las grandes, medianas y pequeñas arterias son vasos de conducción o de distribución. Esa es la función. Con respecto al radio arteriolar, acá la cosa cambia, porque a diferencia del resto de los vasos, las arteriolas tienen un predominio de fibras de músculo liso. Recuerden el corte histológico, una arteria tiene un gran calibre interno, mientras que la arteriola tiene un pequeño calibre interno con una pared muy gruesa. Esa pared, constituida predominantemente por músculo liso, hace inevitable que exista un tono vasomotor, por la inervación que tiene la fibra muscular, al cual conocemos como tensión activa. Esta tensión activa es diferente a la tensión elástica, porque la tensión activa no se modifica con el estiramiento, todo lo contrario. La tensión activa es regulada por el tono vasomotor, que es a su vez regulado por el simpático. Por lo tanto, en las arteriolas el radio se modifica por la acción del tono vasomotor. Este tono vasomotor es el causante de la tensión activa y es regulado por el simpático. Todo estímulo simpático provoca aumento del tono, aumento del estado de semicontracción y aumento de la tensión, con lo cual el radio tiende a disminuir. Y esto sería lo que provoca el aumento de la resistencia arteriolar. Fíjense que el comportamiento de la resistencia es totalmente distinto en las grandes, medianas y pequeñas arterias con respecto a las arteriolas. Bueno, siguiendo un poco con el radio, a ver si me interesa que dividan cómo es la resistencia arteriolar y la resistencia en arterias. Ya sea arteriolar o en arterias, la resistencia cardiovascular no permanece constante. Eso grábenlo. Eso es lo que hace diferente al sistema cardiovascular del sistema hidráulico. Por eso uno puede decir que los sistemas cardiovasculares no cumplen con la ley de Ohm. ¿Se acuerdan la ley de Ohm? ¿Eh? Por eso la gráfica de la ley general daba una S itálica y no daba una recta. La pregunta podría ser, ¿por qué la resistencia cardiovascular no es constante? Y bueno, porque tanto el radio, la viscosidad como la longitud son factores que se modifican en el mismo circuito cardiovascular. Pero si especificamos radio como factor de resistencia, el radio de los tubos de un sistema hidráulico permanece constante porque son tubos rígidos. Obviamente, yo puedo comparar un tubo de un calibre con un tubo de calibre menor y decir, este tiene mayor o menor resistencia. Eso es correcto. Yo puedo pegarle un martillazo a un tubo y abollarlo y aumentar la resistencia. Eso es correcto. Pero si yo no comparo nada de nada y tomo un solo tubo y mido el largo del tubo y digo, che, este tubo tiene tantos metros, el radio de este tubo permanece constante. Por lo tanto, la resistencia hidráulica permanecería constante.
A nivel cardiovascular, esto no puede ocurrir. ¿Estamos de acuerdo? Bien, repasemos un poquito. ¿Por qué la resistencia cardiovascular no es constante? Bueno, miren, en las arterias la resistencia cambia por modificaciones del radio, ¿sí? ¿Por qué se modifica el radio? Por un cambio del volumen sistólico. Recuerden que el volumen sistólico lo que genera es presión arterial sistólica. Si yo provoco aumento del volumen sistólico, la pared se distiende, se estira, se tensa. Aumenta el radio. Esto sería modificaciones del radio. ¿Tá? Si el volumen sistólico cae, recuerden que el volumen sistólico es la diferencia entre el volumen de fin de diástole y el volumen residual. Si el volumen sistólico cae, cualquiera sea su causa, estamos en presencia de una disminución del radio, pero la arteria, a diferencia de otros vasos, no se cierra por caída de volumen sistólico. Lo otro que puede alterar el radio por culpa indirecta, por causa indirecta, sería el inotropismo, la capacidad, la propiedad de generar fuerza que tiene el ventrículo. Depende de la contractilidad. Cuanto mayor es el inotropismo, mayor es la fuerza con que puedo expulsar un volumen sistólico y por ende mayor es la presión arterial sistólica. Por ende, el radio arterial aumenta frente al paso de un volumen sistólico con mayor fuerza. Pero lo más importante, lo que sí va a reducir el volumen, el radio de una arteria es la pérdida de elasticidad. En realidad tómenlo con pinzas, porque la pérdida de elasticidad no reduce el radio. Lo que hace la pérdida de elasticidad es evitar, impedir que el vaso pueda aumentar su radio frente al paso de un volumen de sangre determinado. Es la pérdida de elasticidad lo que transforma a una arteria en un tubo similar a un tubo rígido. Por eso, cuando la sangre tiene que pasar por un vaso sanguíneo que ha perdido su elasticidad, tiene que hacer más fuerza. ¿Por qué? Porque la pared se resiste a ser estirada. En realidad uno dice, reduce su radio, guarda. El radio original del vaso no se modifica. Vos tenés una arteria, una aorta con un radio determinado que aumenta su radio cuando pasa sangre. Nada más. Cuando no pasa sangre, en el imaginario, su radio original no se modifica. Ahora, una arteria como aorta que ha perdido su elasticidad tiene ese problema. No puede aumentar su radio frente al paso de la sangre y eso es lo que se especifica como aumento de la resistencia por disminución de radio. Con respecto a las arteriolas, chicos, acá viene lo importante. Las arteriolas sí pueden modificar su radio en forma independiente de los cambios de volumen de sangre, independiente del inotropismo, independientemente de la elasticidad. ¿Por qué? Porque la pared arteriolar y su radio son regulados por el simpático. Todo estímulo simpático que descargue adrenalina sobre los receptores alfa provocará, entre otras cosas, vasoconstricción arteriolar. Traducido, aumento del tono, aumento de la tensión activa, disminución del radio, lo que llevará en algunos casos fisiológicos al aumento de la resistencia arteriolar, que no es nada más ni nada menos que una vasoconstricción arteriolar. Después veremos la importancia que tiene si esa vasoconstricción arterial se produce en el sistema periférico, en la parte periférica o central. ¿Estamos de acuerdo? Que vayan aprendiéndolo por las dudas. Las arteriolas periféricas son las que gobiernan los cambios de resistencia total. ¿Sí? Perfecto. Un poco de la placa anterior, la relación entre el radio y el volumen minuto. A ver, en las arterias, la disminución del radio por pérdida de elasticidad, esta pérdida de elasticidad, recuerden, empieza
a partir de los 40 aproximadamente. Ustedes vieron crecimiento y desarrollo y vieron la presbicia, que era la pérdida de elasticidad del cristalino. Bien, un adulto empieza a perder elasticidad en un montón de lugares de su cuerpo, entre los cuales está la pérdida de elasticidad de las arterias. Estas arterias empiezan a tornarse rígidas, o sea, a resistirse a ser estiradas, y esto inevitablemente es físicamente representado por un aumento de la resistencia. La pregunta es, ¿en qué parte del circuito aumenta la resistencia? En todo el sistema arterial. Tanto las arterias de gran, mediano y pequeño calibre empiezan a perder elasticidad. A ver, llevemos un poco la anatomía. Las arterias cerebrales, sí. Las arterias coronarias, sí. Las arterias digestivas, sí. Las arterias musculares, sí. Por lo tanto, yo me encuentro ahora, como sistema cardiovascular, con una resistencia total, total, aumentada e irreversible. Porque esto no retrocede con la edad, aumenta. Esto obliga al sistema cardiovascular a aumentar la fuerza conductora. ¿Por qué? Porque a mayor resistencia, según la ley general, necesito mayor delta P. ¿Para qué? Para intentar mantener el volumen minuto cardíaco constante a lo largo de todo el circuito, ¿eh? Pero no necesariamente en el tiempo. ¿Cómo hace el sistema cardiovascular para aumentar la fuerza conductora? Sencillo, la genera a expensas de la presión de entrada, ¿se acuerdan? Presión de entrada que está representada cardiológicamente por la presión arterial media. ¿Cómo hace para aumentar la presión arterial media? Recuerden todos los factores que alteran la presión arterial sistólica. ¿Sí? ¿De acuerdo? La presión arterial sistólica es la que va a tocar a la arterial media. La presión arterial sistólica depende del volumen sistólico, pero también se ve influenciada por la contractilidad. Si yo me compré un pantalón talle X, ponele, y engordé, y no tengo plata para comprarme otro pantalón de mayor talle, lo que voy a intentar es ponerme el mismo pantalón, pero voy a tener que hacer más fuerza para entrar, porque ahora se resiste. No sé si el ejemplo sirve. Si yo tengo que hacer pasar un mismo volumen de sangre por un espacio que ahora está reducido, porque no quiere distenderse, voy a tener que hacer más fuerza. Y eso se logra a nivel cardiovascular con aumento de la contractilidad. Primero aumenta la contractilidad y con el tiempo, lo que hay es una hipertrofia del ventrículo. Por eso ustedes van a ver que todo paciente que tenga problemas de elasticidad con el tiempo, lo que tiene aumentada es la presión arterial sistólica, entre otras cosas. Y cuando vayan a sacarle una placa radiográfica, van a ver que la pared del ventrículo izquierdo está aumentada de espesor en el tiempo. Este aumento de espesor implica hipertrofia. La hipertrofia es compensadora del aumento de la resistencia. ¿Para qué hipertrofia? Para aumentar la contractilidad o fuerza contráctil, para expulsar igual volumen sistólico que hace 10 años atrás, con mayor fuerza, para vencer esa resistencia que está aumentada, que es irreversible y que es progresiva. El objetivo, mantener el volumen minuto cardíaco constante y cumplir con la ley general. Fíjate qué diferente es a nivel arteriolar. La disminución del radio arteriolar está siempre producida por un estímulo simpático. El aumento de la resistencia es local. O sea, no afecta a todo el circuito cardiovascular. Salvo, y esto tómenlo bien en cuenta, que el estímulo provoque cambios en el radio de las arteriolas del circuito periférico, también conocido como la circulación periférica. Imaginen, situación de frío intenso. El paciente se expone a un frío y lo que tiende a perder calor y por ende a correr riesgo su temperatura. ¿Sí o no? Bien. Para evitar la pérdida de calor, lo que hace el sistema es cerrar la circulación periférica y al cerrar la circulación periférica, lo que provoca es un aumento de la resistencia
de las arteriolas periféricas. Esto repercute sobre la resistencia total. ¿Está? Pero a diferencia de lo que ocurre a nivel arterial, yo al paciente lo saco de la exposición al frío y estas arteriolas se vasodilatan y la resistencia vuelve a su estado basal de normalidad. Por eso es importante entender la diferencia. La resistencia generada por cambios de radio a nivel arterial es irreversible y siempre es aumento de resistencia por pérdida de elasticidad. En las arteriolas, la resistencia arteriolar por cambios de radio puede ser en aumento o en disminución, dependiendo de la necesidad del organismo. Si yo quiero aumentar el flujo periférico, provoco vasodilatación a través de del aumento del radio. A esto le tengo que agregar más adelante lo que sería la redistribución del flujo por la conexión en paralelo. Pero fíjese cómo se comporta diferente el radio arteriolar y el radio arterial. ¿Ah? ¿El radio arterial se modifica? Sí. Fisiológicamente, sí. Pero cuando el radio arterial se altera, es siempre en disminución. Es irreversible. En cambio, el radio arteriolar puede aumentar, puede disminuir y tiene como objetivo regular los flujos locales. Por eso se dice que las arteriolas, a diferencia de las arterias, cumplen la función de resistencia. A través de ejercer resistencia al flujo, junto con la conexión en paralelo, le permiten a estos vasos, inevitablemente, regular y redistribuir la sangre. Repasemos un poquito, a ver. Las arterias. Las arterias tienen pared muy elástica, la cual se pierde con el tiempo. Esto lleva a una disminución del radio de todas las arterias. Los vasos se tornan rígidos. Recuerden que la disminución del radio con respecto al estiramiento, ¿no? El radio original basal del vaso no se modifica. Bien. A menor radio, mayor resistencia según Poisson. Poisson, mi amigo Poisson abreviado, es Poisson, ¿sí? Y este aumento de la resistencia tiene que ir acompañado de un aumento de la delta P, a expensas de la presión arterial media, la cual aumenta por aumento de la presión arterial sistólica. ¿Cuál es el objetivo? Poder cumplir con la ley general de flujo y mantener el volumen minuto cardíaco constante a lo largo del circuito. ¿Estamos de acuerdo? Buenísimo. Bueno, con respecto a las arteriolas, predominan el fila de músculo liso, por lo cual presentan un tono vasomotor o estado de semicontracción, lo cual determina tensión activa. Esta tensión activa está regulada por el simpático, que a través del estímulo toca el tono vasomotor, modifica el estado de semicontracción. Descarga simpática, aumenta el tono, aumenta la contracción, aumenta la tensión activa. Si inhibo el simpático, todo lo contrario. Bien. ¿Qué pasa con esta tensión activa? Si la tensión activa aumenta, lo que disminuye es el radio. Si la tensión activa disminuye, lo que aumenta es el radio arteriolar. Abro o cierro las canillas. Recuerden que las arteriolas funcionan como las canillas de tu casa. ¿Tá? El aumento del radio se acompañará de una disminución de la resistencia, la disminución del radio, obviamente, de un aumento de la resistencia, y esto veremos después cómo influye en el flujo. ¿Sí? Bueno, con respecto al radio arteriolar, yo quería marcar esto a ver si logran entenderlo, si no después en clase consulta lo charlamos o vemos. ¿Qué pasa con el radio de las arteriolas? Hay que dividir las arteriolas de la circulación central y las arteriolas de la circulación periférica. Esto es súper importante, súper, tratar de entenderlo. Si yo voy a contar la cantidad de arteriolas, la circulación periférica tiene un predominio de arteriolas, predomina. Hay muchas arteriolas. ¿Cuál es la circulación periférica? La que irriga músculo esquelético y tejido subcutáneo. En cambio, la que irriga la circulación central está irrigando órganos internos, que no quita que no tengan mucha importancia, pero el número de arteriolas es menor. Y a su vez, hay que recordar que los órganos están conectados en paralelo. Bien, ¿qué pasa en la circulación central? El aumento del tono vasomotor
a nivel de las arteriolas, lo que provoca disminución del radio. Eso no hay duda, por aumento de la tensión. La resistencia local o resistencia parcial de un órgano o región en cuestión aumenta. La consecuencia del aumento de la resistencia local es la disminución del flujo local, sin necesidad, chicos, de alterar el volumen minuto cardíaco. ¿Estamos de acuerdo? A ver, imaginemos una situación en la cual vos por X causa provocás un aumento en la resistencia renal, por X motivo. Las arterias renales se vasocontraen, aumenta la resistencia a nivel del sistema renal y lo único que provocás es una caída del flujo renal. Hay menos filtración, menos producción de orina. ¿Y a dónde va la sangre que no va al riñón? Y irá a otro órgano, porque están conectados en paralelo. ¿Y qué pasará con la presión arterial media y toda esa historia? Bueno, físicamente nada. Después veremos que la resistencia renal aumentada, bueno, puede llegar a traer alteraciones cardiológicas, pero esto no lo estamos charlando ahora, estamos mirando la física. Un aumento de la resistencia local en un órgano o región, lo único que va a provocar es una caída de flujo. Esto sería, a ver, vos tenés un paciente que tiene una herida sangrante y vos lo que haces es un torniquete en la pierna, vamos a imaginar, para que no pierda sangre. El torniquete funciona como un aumento de la resistencia porque reduce el radio arterial, se cierra la arteria y el flujo a nivel local cae. Sería algo así. Nada más que no sería fisiológico, pero bueno, para entenderlo. Con respecto a las arteriolas, con respecto a la circulación periférica, ustedes tienen que entender que todo lo que altere la resistencia periférica va a alterar la resistencia total. Por eso decimos que la resistencia periférica gobierna los cambios de resistencia total. A ver. Imagínate que vos tenés, imagínate que tenés, hagamos un experimento, un experimento imaginario. Te agarramos, te pongo en bola y te pongo en una cuba con hielo, ¿sí? En una bañera con hielo. Tu cuerpo va a querer evitar la pérdida de calor y lo primero que va a intentar hacer es cerrar la circulación periférica, ¿sí o no? ¿Cómo te vas a ver? Pálido, pálido, por el cierre de la circulación periférica, pálido y frío. Esta palidez y frialdad se deben fundamentalmente al cierre de la circulación periférica, la cual se produjo por vasoconstricción de las arteriolas de la circulación periférica. ¿Bien? Ok. ¿A dónde fue la sangre de la circulación periférica? Se redistribuyó hacia la circulación central. ¿Ok? Perfecto. Pero la resistencia cardiovascular total está aumentada. ¿Saben por qué? Porque las arteriolas periféricas no solamente modifican la resistencia local a nivel periférico, sino que repercuten sobre el sistema total. Por lo tanto, todo lo que genere aumento de la resistencia periférica repercute sobre la resistencia total. Es por ello que este individuo puesto en una cuba con hielo no solamente va a tener aumento de resistencia con redistribución de la sangre hacia la circulación central, sino que va a tener aumento de la presión arterial media. ¿Por qué? Porque a mayor resistencia total, mayor delta P para mantener el volumen minuto cardíaco constante. Pasamos al otro factor de resistencia, la viscosidad. Esto es más fácil de entender. Hay dos cosas que hay que acordarse. Primero, la sangre es un líquido real. ¿Por qué? Porque tiene viscosidad. Si no tuviese viscosidad, sería un líquido ideal. La sangre es un líquido no newtoniano. ¿Por qué? Porque la viscosidad es cambiante. O sea, no tiene siempre la misma viscosidad. Hay que recordar que la viscosidad es la forma en que rozan las láminas líquidas, el rozamiento que se produce. Un líquido newtoniano roza siempre igual. Un líquido no newtoniano a veces roza más, a veces roza menos.
Rocer implica que las láminas líquidas que se desplazan unas sobre otras friccionan. Como consecuencia de esa fricción, después van a ver que hay una transformación de energía que pasa de energía cinética a energía calórica. Gran problema, para el teorema de Bernoulli. Pero bueno, ya llegaremos. Por eso, al ser la sangre un líquido no newtoniano, explica también en parte por qué la resistencia no es constante. Ya explicamos el radio. Bien, ahora apoyamos nuestra definición en decir que la viscosidad de la sangre no permanece constante. La sangre tiene una viscosidad que tiene un comportamiento aparente. De ahí el nombre de viscosidad aparente o anómala. Y esto hace que la resistencia no sea constante. Interesante entonces ahora saber cuáles son los factores que alteran la viscosidad. El primer factor que altera la viscosidad de la sangre es el hematocrito. Algunos podrían definir como la proporción de componente por proporción o porcentaje de componente figurado con respecto al volumen total de sangre. Se sabe por teoría que de toda la sangre el 40% está constituida por componentes figurados, glóbulos rojos, glóbulos blancos. Bien. A mayor hematocrito, mayor viscosidad, mayor resistencia. La pregunta sería, ¿qué factores alteran el hematocrito? Bien. Una hemorragia prolongada no altera el hematocrito al principio. Pero si la hemorragia se torna crónica y el paciente empieza a reemplazar sangre, van a encontrar que el hematocrito empieza a aumentar por la pérdida de plasma. La deshidratación hipertónica es causa de aumento del hematocrito. Pero lo más común sería encontrar un paciente con hematocrito aumentado por problemas en el intercambio gaseoso, en la hematosis, en la hematosis. Los pacientes que viven en las alturas, como los que viven en los Andes, en la cordillera, tienen menos oxígeno disponible y por lo tanto estimulan la capacidad del organismo a aumentar el número de glóbulos rojos. El fumador tiene aumentado el hematocrito, porque como tiene menor difusión de oxígeno, menor capacidad de captar oxígeno, aumenta el número de glóbulos rojos. Todo lo contrario sería el paciente anémico. ¿Sí? Con respecto a la temperatura corporal, a mayor temperatura, menor viscosidad, guarda con la fiebre. Y ojo con la hipotermia. Después van a ver que yo agregué dos factores más. Por un lado el calibre de los vasos y por otro lado la disposición de los componentes figurados. Los dos van de la mano. No están muy bien claros en la teoría, pero recuerden esto. El factor 3, que es calibre, y la disposición de los componentes figurados tiene que ver con un efecto llamado efecto de escurrimiento plasmático. Ustedes van a ver, por ejemplo, que a nivel de las grandes arterias la sangre, que se dispone en láminas, hace que los componentes figurados viajen en las láminas centrales, ubicados en forma axial, uno detrás de otro. Esto hace que sea más viscosa la sangre en distintos lugares del vaso. Cuando la sangre llega a nivel de los capilares, lo que hace el plasma es escurrirse. Y lo que queda son los glóbulos rojos, que encima tienen la propiedad de deformarse y apilarse uno detrás de otro. Por lo tanto, se aumenta lo que sería la proporción de glóbulos rojos con respecto al plasma. ¿Está? Dependiendo, por un lado, del calibre y de la disposición de los componentes figurados. Yo, sinceramente, me quedaría con hematocrito y temperatura y dejaría de lado el calibre y la disposición para una necesidad extrema de explicar. Pero el efecto de escurrimiento plasmático es muy fácil de entender. Vos venís con un volumen de sangre, con una concentración de glóbulos rojos y blancos, y cuando empezás a reducir el calibre, el plasma empieza a reducirse y los componentes fibrosos siguen estando. Entonces aumenta la proporción. Aumentaría en forma proporcional el hematocrito. Por eso existe un hematocrito central y uno periférico. Para que se entienda esto más o menos.
¿sí? Bueno, otro factor, por último, es la longitud. Algunos dirán, ¿qué pasa? Claro, cuando un chico, una vez me habían plantado, si un chico crece aumenta la longitud de los vasos. No habla de eso. En realidad, con respecto a la longitud, lo que hace la física es comparar la longitud de los vasos pulmonares con respecto a los vasos sistémicos. Es muy cortito, ¿eh? Los vasos sistémicos tienen mayor longitud por tener mayor recorrido y por lo tanto, este sería un factor de aumento de resistencia. Es el factor más importante en este circuito, ¿eh? En este tema. El más importante sigue siendo el radio y después la viscosidad. Longitud, comparamos longitud del sistema mayor con el sistema menor. No vamos a decir mucho acá. ¿Mm? Bueno, al final, cerremos el círculo y veamos a ver qué nos queda claro. La ley general de flujo se aplica tanto al sistema cardiovascular mayor como menor. Esto determina o permite establecer que el volumen minuto cardíaco que pasa por el sistema mayor es el mismo volumen minuto cardíaco que pasa por el sistema pulmonar. Y esto es lógico, ya sea sin entender la física. Si el sistema cardiovascular lleva sangre oxigenada a los órganos y recoge sangre carboxigenada y desperdicio, la pregunta es ¿dónde carajo la limpia? Bien, en parte va al riñón y la otra parte, la carboxigenada, al pulmón para oxigenarse nuevamente. Ahora, ¿cuánta sangre tiene que oxigenar nuevamente? Y toda la que está carboxigenada. Si el volumen minuto cardíaco que largó el corazón fue de 5 litros por minuto, tiene que oxigenar 5 litros por minuto. Eso sería cardiológicamente. Entonces, el volumen minuto cardíaco, tanto en el sistema mayor como en el sistema menor, son iguales. Los dos cumplen con la ley general, pero hay diferencias físicas importantes. Físicas, anatómicas y fisiológicas después. El sistema mayor o sistémico tiene una mayor resistencia y esto se debe a dos cosas. Dos cosas. La longitud de los vasos y el radio. Y ustedes dirán, pero para ¿radio de qué? Bueno, se dice que el radio de aorta a nivel de origen de aorta tiene milímetros más chicos que el radio de la arteria pulmonar. Esto haría que a la entrada del circuito, mínimos cambios de radio generen grandes cambios de resistencia. Estos serían los dos factores de resistencia al flujo más importantes que hacen que el sistema mayor presente mayor resistencia. Ahora, si tengo mayor resistencia, ¿qué necesito? Mayor fuerza conductora, delta P. La delta P cardiovascular sistémica es presión arterial media menos presión venosa central. La presión arterial media tiene un valor que yo ya lo tiré en la otra clase, promedio 100 milímetros de mercurio. Mientras que la presión arterial pulmonar tiene un valor de 30. El gradiente de presión o fuerza conductora sistémica es de 95 milímetros de mercurio, mientras que la delta P pulmonar oscila en 15 milímetros de mercurio. Entonces, yo necesito a nivel cardiovascular hacer menos fuerza para mover un mismo volumen minuto en el pulmonar que en el sistémico. Por ello, lo importante. El ventrículo izquierdo tiene una pared cuya cara libre tiene un espesor aproximadamente de 2,5 centímetros. ¿Por qué tan gruesa la pared? Porque tiene que generar mayor fuerza y lo hace a expensas de la fuerza contráctil. Por eso al corazón sistémico o a la parte izquierda del corazón se lo llama corazón de presión, mientras que al derecho se lo llama corazón de volumen. La moraleja sería, a menor resistencia, menor delta P, para lograr el mismo volumen minuto cardíaco que el sistémico. Y las causas que determinan que la resistencia pulmonar sean menores serían, por un lado, la longitud y por otro lado, el radio. En la próxima clase vamos a discutir otro problema, que es la disposición de los órganos. Ustedes van a ver después que el sistema pulmonar es un sistema en serie
de resistencia, mientras que el sistémico es una resistencia en paralelo. Y ahí pueden confundir un poco con mayor y menor, pero bueno, vamos tiempo al tiempo y esperemos a llegar a ese tema, que es el próximo, para poder entenderlo. Un abrazo.